Hola, bienvenido al curso de metaheurísticos. La lección de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de algoritmos evolutivos. Estos algoritmos son unos representantes de la clase de algoritmos poblacionales muy importantes y conocidos en la literatura, y vamos a hacer hoy una pequeña introducción a estos algoritmos. Vamos a clasificarlos, vamos a ver cómo funcionan internamente, vamos a poner un ejemplo y vamos a discutir cómo van mejorando las soluciones de manera iterativa en la población hasta encontrar pues lo que estás esperando, que es la solución final a tu problema. Los algoritmos evolutivos son un tipo de algoritmo poblacional, por tanto no son algoritmos basados en trayectoria y por tanto utilizan una población de soluciones tentativas, que son una serie de vectores, por ejemplo, binarios, que representa cada uno de ellos una solución a tu problema. Al principio quizás no muy buena, pero con el paso de las iteraciones el algoritmo va a mejorar estas soluciones hasta encontrar la solución final, el óptimo a tu problema. Como utilizan una población de soluciones, entonces es menos probable que caigan en óptimos locales, y además cuando han terminado te dan varias soluciones para el problema que estás resolviendo, no solo una. Los algoritmos basados en trayectoria quizás son un poco más eficientes porque solo manipulan una solución tentativa en cada instante, pero es bastante más probable que caigan en óptimos locales si el espacio de búsqueda es complicado. Por tanto, lo que tenemos en los algoritmos poblacionales son múltiples soluciones que van mejorando, interaccionando entre sí en busca de la solución al problema que tienes. Bueno, hay muchos tipos de algoritmos. Los algoritmos evolutivos son un tipo de algoritmo basado en población y también basado en la naturaleza. Están inspirados en el proceso natural de evolución de las especies, de mejora y de la adaptación de cada una de las soluciones al espacio de búsqueda, que en este caso es el entorno natural, y de reproducción del más apto, que es el concepto que nos va a permitir aquí pues, tener soluciones cada vez mejores en el algoritmo. Hay otros tipos de algoritmos, los algoritmos exactos, que merecen mucho la pena que le dediques tiempo a conocer un poco estos algoritmos exactos. También están los algoritmos heurísticos ad hoc, que no siguen ninguna plantilla concreta de búsqueda, sino que están pensados para el problema de manera tal que el diseñador ha decidido hacerlo así porque sí, por su experiencia o porque conoce el problema, pero no siguen unos procedimientos básicos estructurados para hacer la búsqueda. Los metaheurísticos sí que utilizan esta plantilla o familia de algoritmos, y en el caso de los algoritmos evolutivos pues tenemos una manera muy interesante inspirada en la naturaleza de resolver problemas. Estos algoritmos evolutivos pueden ser vistos y estudiados desde muy distintos puntos de vista, porque bueno, globalmente nos permite hacer una cosa muy concreta, que es optimizar, es buscar soluciones, es hacer aprendizaje máquina. Estas son las aplicaciones que estamos buscando, pero tienen muchos puntos de vista porque, por un lado, pues los algoritmos están bioinspirados, les puede interesar a la gente que está haciendo investigación en biología o en ciencias sociales o en muy diferentes tipos de temas de investigación. La inspiración en la naturaleza es interesante, pero rápidamente nosotros pasamos también a lo que es importante, que es que resuelven problemas. Estar inspirado en la naturaleza es muy interesante, pero sobre todo es más importante resolver un problema con esta inspiración natural, porque si no podemos resolver problemas, pues la inspiración natural queda un poco en entredicho. Matemáticamente estos algoritmos son técnicas numéricas que son procedimientos iterativos que van a ir mejorando las soluciones hasta encontrar una solución que sea bien el óptimo o bien una solución que sea buena para ti, para tu aplicación, y que digamos tenga un error tolerable para el diseñador del algoritmo. Entonces matemáticamente pues son técnicas como muchas otras, y también computacionalmente hay que echar un vistazo a los algoritmos porque bueno, consumen memoria, consumen tiempo de CPU y de cálculo.
y tienen que estar bien diseñados. La complejidad lineal es la ideal, porque queremos que todas las operaciones del algoritmo, pues si pudieran tener complejidad lineal o una complejidad baja, menor que cuadrática, etcétera, sería ideal para que el algoritmo sea rápido y no requiera mucho cómputo. Si finalmente se requiere el cómputo, hay maneras de hacerlo más eficientes recurriendo a la hibridación, el paralelismo o a otras técnicas para que el algoritmo mejore en cuanto a sus prestaciones. Este es otro punto de vista, el computacional, su implementación en Java, en C, en R. Esto es también importante de tener en cuenta cuando se diseñan. Y al final, pues para mucha gente los algoritmos son simplemente unas herramientas que permiten resolver un problema complejo. Por tanto, hay que dedicar un tiempo de estudio al problema complejo y también hay que dedicar un tiempo de estudio a conocer esta herramienta en sí misma, porque si no, no vas a poder avanzar en esa resolución del problema complejo. Hay que, por tanto, aprender cómo se diseñan y cómo trabajan los algoritmos. Bueno, intuitivamente es fácil de ver. Tienes una población que está inicialmente generada quizás aleatoriamente, o a lo mejor has introducido algunas soluciones que se han calculado con un algoritmo Braz, un algoritmo greedy para el problema, para partir de una posición mejor en el espacio de búsqueda. En todo caso, tienes una población de soluciones. Las soluciones son quizás vectores de diferentes genotipos, es decir, de diferentes contenidos, vectores binarios, vectores de números naturales, reales, símbolos, grafos, árboles. Hay muchas cosas que pueden ser usadas para representar un problema. El algoritmo trabaja en este dominio de la representación del problema que tú has elegido y le asigna un fitness o calidad a cada una de esas soluciones. De ahí los diferentes colores y formas que tienen las soluciones en la población que está manipulando el algoritmo evolutivo genético, por ejemplo, que es uno de los algoritmos más conocidos. ¿Qué operaciones aplica? Pues se aplica selección, recombinación, mutación y después reemplazo. ¿Cómo funcionan? Pues la selección, una típica manera de usarla, la selección de los más aptos, es el torneo binario, es decir, eliges dos padres aleatoriamente y te quedas con el que tiene el mejor fitness, eliges otros dos padres aleatoriamente y te vuelves a quedar con el que tiene mejor fitness y ya tienes una pareja de padres que van a servir para después aplicar los operadores de variación sobre ellos. De esta manera seleccionas padres de ahí dentro de la población. Hay otras formas de seleccionar, pero el torneo binario es una forma muy adecuada. La recombinación consiste en mezclar el contenido de los padres. Es una operación que está guiada por una probabilidad. De esta manera, si esa probabilidad te dice que ahora a estos dos padres hay que recombinarlos, pues los cambias. Por ejemplo, eliges un punto en ambos y después intercambias porciones de esos dos padres antes y después de ese punto aleatorio que has elegido. Eso es un típico cruce o recombinación de contenidos. Y después viene la mutación también, que es otro operador muy normal en algoritmos evolutivos, en el que pasas por cada una de las posiciones de esos vectores decidiendo si los cambias o no, si cambias ese valor o no, si es un 1, si lo cambias a 0, o si es un 0 a 1, o si es un 8, si lo cambias a 9, según la representación. Esta operación de mutación se hace de acuerdo a una probabilidad que normalmente es una probabilidad baja, porque si no convertiríamos el algoritmo en una búsqueda aleatoria en el espacio de búsqueda, dando grandes saltos, porque no habría relación entre los hijos y los padres al cambiar muchas posiciones de esas cadenas. Así que la probabilidad de mutación típicamente es muy baja, del tipo 1 partido L, donde L es la longitud de ese vector que estás utilizando para representar la solución al problema. Tras recombinar y mutar, pues ya tenemos una solución o dos soluciones, o bien generamos una población auxiliar así y después reemplazamos la anterior, o bien directamente la solución que no ha salido la insertamos de nuevo en la población que tenemos. Eso sería un estado estacionario, un algoritmo de estado estacionario. Los algoritmos evolutivos más conocidos son los generacionales, en el que tú tienes n soluciones, generas otras n, ya tienes 2n, y ahora eliges únicamente las n mejores y las otras n peores desaparecen. Eso es elitismo. Es muy importante en problemas reales usar elitismo, porque no puedes permitirte el lujo de perder buenas soluciones, y así generacionalmente vas mejorando y acercándote a la región del espacio de búsqueda donde está el optimal problema.
Según como hayas representado, las operaciones son de un tipo o de otro, según como hayas representado la solución al problema, y según cómo estén los parámetros del problema y cómo hayas diseñado el algoritmo, pues te vas a proporcionar el algoritmo unas prestaciones, una velocidad, unas prestaciones numéricas diferentes. Así que el campo de diseño algorítmico es un campo bastante abierto que hay que hacer pues bien, hay que pensarlo bien. Bueno, vamos por tanto a resolver un problema de optimización global. Vamos a encontrar dónde está el óptimo en un espacio de búsqueda complicado. Para ello tenemos vectores de algún tipo de símbolos en el algoritmo. Podemos maximizar o minimizar, no hay problema con cualquiera de las dos versiones de optimización. Y claro, pues no exigimos al problema ni que sea derivable, ni continuo, ni nada por el estilo, ni siquiera que tengas una fórmula escrita para ese problema. Así que esa es la parte buena del algoritmo y tenemos por tanto un gran número de aplicaciones que vas a poder abordar gracias a que no le vas a exigir este tipo de propiedades matemáticas a la formulación del problema. Y por tanto, como ves, pues va a haber bastantes aplicaciones de las que vamos a hablar en un tema posterior. Por tanto, el pseudocódigo básico es iterativo, muy simple. Generamos la población inicial, quizás aleatoriamente, la evaluamos para saber la calidad de cada una de las soluciones. Después vamos a aplicar selección, recombinación, mutación, quizás búsqueda local, una serie de operadores de variación para variar las soluciones. Es un algoritmo perturbativo, tienes soluciones, las perturbas y obtienes otras y reemplazas, generas de una generación otra y la reemplazas, o hay varias maneras de hacerlo, como te decía, de una generación has generado dos y introduces estas dos con la población que tienes y eliminas dos de las peores, por ejemplo. Hay varias maneras de hacerlo. Cuando uno se acerca más al algoritmo te darás cuenta de que el algoritmo pues tiene más detalles, es decir, las operaciones están reguladas por probabilidades, es un algoritmo no determinista, el generador de números aleatorios es importante y debes hacer pruebas independientes, al menos 30, para asegurarte resultados significativos cuando estés estudiando el algoritmo y aplicar técnicas estadísticas para analizarlo. Y bueno, pues al menos estas probabilidades son las que regulan el comportamiento del algoritmo. Puede haber otros parámetros que regulen el comportamiento de los operadores que tiene un algoritmo evolutivo, porque hay muchísimos operadores que podrías utilizar, ¿no? Por otro lado, las fases de diseño que tienes que abordar pues son las que más o menos hemos mencionado. Hemos dicho que hay que diseñar el genotipo, cómo representa la variable del problema dentro del dominio del algoritmo, cómo representas eso. En el dominio del problema se llama fenotipo, pues si la variable es real, fenotipo real. Si estamos en un algoritmo genético que ha representado como binario esa variable real, pues el genotipo es binario. Entonces tenemos que diseñar un buen genotipo para trabajar con el problema. Tenemos que diseñar la función objetivo que nos guíe, que nos diga si una solución es mejor que otra. Necesitamos un número real, que es el fitness, que nos diga si una solución es mejor que otra. ¿De acuerdo? Si estamos maximizando, queremos fitness mayores cada vez. Si estamos minimizando, fitness menores. Necesitamos también tener un conjunto definido de operaciones con sus parámetros, el operador de recombinación, de mutación, etc. Y necesitamos un criterio de parada. O bien damos múltiples pasos, iteraciones en el algoritmo hasta que terminamos, hemos llegado al número máximo de iteraciones que tú has impuesto como diseñador, o si has encontrado una solución con un error tolerable para tu aplicación, pues ya te detienes, o si en 2 generaciones consecutivas apenas ha mejorado el algoritmo, pues también podrías terminar el algoritmo. Hay muchas razones y formas de terminar el algoritmo evolutivo. Y estas 4 fases del diseño las tienes que abordar con cuidado, pensando cómo tomas las decisiones en cada una de ellas. Aquí tienes un ejemplo para optimizar x cuadrado, que es una función muy simple, no necesita nada especial para ser optimizada porque es bastante simple, pero pedagógicamente viene bien para entender cómo funciona, en este caso, un algoritmo genético. Puedes ver que el algoritmo genético tiene una población de 4 cadenas, 4 vectores binarios, cada uno de ellos 5 bits. Hemos decidido una precisión de 5 bits para la variable x, que es la variable del problema, y que la representamos en genotipo como un vector binario de 5 bits. Para calcular el valor de fitness necesitamos pasar de genotipo a fenotipo, así que vamos a pasar de este vector binario a decimal, de binario a decimal, expresamos el vector en decimal, lo elevamos al cuadrado y ya tenemos el fitness. Ahora ya tenemos computado el fitness para todas las soluciones y podemos ver que hay un porcentaje o una probabilidad
de seleccionar a cada una de ellas porque nos interesan más las mejores que las peores. Esto también lo podemos hacer con otro operador de selección, que no es el torneo binario que os comenté antes, sino con el operador de ruleta, que es un operador que tiene más errores estocásticos que el torneo, no es tan utilizado actualmente, pero es muy conocido también. Imagina que es una ruleta de casino en el que cada porción es proporcional, el tamaño, la anchura de la parte de la ruleta, del sector de la ruleta que representa una cadena, es proporcional a su fitness. Las cadenas con mejor fitness tienen una sección más ancha y al lanzar la bola pues va a caer ahí con mayor probabilidad. Seleccionamos dos cadenas, por ejemplo, de esta manera con la ruleta, girando la ruleta, pues probablemente salgan más veces las que tienen la porción más ancha, o sea, las mejores. Aunque la probabilidad de seleccionar a las peores no es nula, podrían también aparecer, y eso es bueno porque incluso las peores soluciones pueden tener alguna parte que es importante como solución final al problema y no nos interesa desperdiciarla, podríamos usarla. Después viene la recombinación, aquí tienes un ejemplo en el que eliges un punto después de los dos primeros bits y ves que cambiando las porciones antes y después de ese punto, pues nos salen dos hijos como resultado de recombinar. Y uno de ellos es mucho mejor que los padres, tiene un fitness de 841, que es mucho mejor que el de los dos padres. Así que hemos mejorado bastante gracias a la recombinación, que suele utilizarse con probabilidades elevadas, 0,6, 0,7, incluso 1,0. Si no se recombina, pues los dos valores elegidos, las dos soluciones elegidas, pasan tal cual al proceso de mutación posterior, no se hace nada. Y el proceso de mutación posterior, pues es unario, va sobre cada una de las cadenas por separado y va pasando decidiendo si cambia o no. Aquí hemos cambiado un 0 por un 1 en una posición muy importante, que era la primera posición, y ha mejorado espectacularmente el fitness, porque, bueno, tenemos una mutación progresiva. La mutación ya hemos dicho que se hace con una probabilidad muy baja y que, pues como en este caso, nos puede dar material fresco, material nuevo que no estaba en la población inicial y que ha permitido un paso hacia adelante en la evolución. Naturalmente la mutación podría ser regresiva también y por eso se hace con pequeños niveles de cambios para que sean suaves los movimientos en el espacio de búsqueda debidos a la mutación. Bueno, aquí tienes un ejemplo, este es el mismo ejemplo, pero ahora lo que va a ocurrir es que hemos tomado decisiones un poco diferentes de las anteriores. Las cadenas tienen 8 bits en lugar de 5 y sobre todo lo que me interesa que veas aquí en este ejemplo es que en un instante i, la generación i, que puede estar representada por la parte superior, por esas 4 cadenas que tenemos, pues tiene un fitness medio de 35.000 y después de aplicar selección, recombinación y mutación, pues resulta que el fitness medio de la población nueva es 43.000, que es notablemente superior. Esto es para que veas que el funcionamiento del algoritmo se basa en explorar y explotar, intentando que el fitness medio de la población vaya subiendo en cada una de las iteraciones. La exploración y la explotación es el equilibrio entre ambas, el gran secreto que hay en todos los algoritmos. Todos los algoritmos están buscando cuál es el mejor equilibrio entre explotar y explorar, y los algoritmos evolutivos lo hacen a través de operadores y una población con la cual vamos a mantener un equilibrio para que no caigamos en óptimos locales con frecuencia y, si es posible, en la mayor parte de las ejecuciones lleguemos al óptimo local, aunque no te aseguran que encuentres ese óptimo al final de su ejecución. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya interesado. Nos vemos en una próxima lección. Adiós.